¿Cuál es el sticker que yo absolutamente nunca voy a mandar? Ese sticker que dice, antes que nada, buenos días. Porque voy a decir algo, no hay nada que me irrite más que la gente que saluda por WhatsApp. No estoy diciendo que no sea correcto y de buena educación decir hola o buenos días, aunque yo no lo hago porque soy una bestia bruta. Pero lo que odio son los mensajes dedicados a saludar. Es decir, ese mensaje que llega y dice hola, punto. Pero luego viene uno peor, que es ¿cómo estás? ¿De verdad esperan una respuesta a ese mensaje? Es decir, ¿quieren que les diga de verdad cómo estoy? Evidentemente no quieren que les diga de verdad cómo estoy. Es decir, es una fórmula de cortesía. Es una fórmula de cortesía que espera como respuesta, bien, gracias, ¿y tú? Estamos perdiendo un tiempo precioso en salutaciones. ¿Les parece indispensabilísimo saludar a la hora de mandar un WhatsApp? Pongan, hola, ¿cómo estás? Te escribo para ta. Es decir, no es una situación social, no es un cóctel, es un medio de comunicación que sirve para resolver asuntos perentorios, para resolver asuntos a menudo de trabajo o que requieren una respuesta rápida. No es una comida, no es un cóctel, no es un evento familiar, sino es algo que busca desahogar pendientes más o menos rápido. Y me disculpo de antemano, yo jamás saludo por WhatsApp. Es decir, sí a las personas a las que no veo con frecuencia, pero así que yo aquí a Claudia, a Melissa o a mi esposa, a mi mamá, a mis amigos, estoy diciendo, hola, ¿cómo estás? No, si quiero saber cómo están, los invito a tomar un café, una copa y entonces que me digan de verdad cómo están. Si no, yo voy directo a lo que te truje chencha. Y esa es una regla que tengo instrumentada en todos los espacios de mi vida. Por ejemplo, en este podcast. Si se han fijado, yo nunca los saludo. Nunca los saludo de entrada porque no voy a escuchar si me saludan de regreso, porque todavía los podcasts no son de ida y vuelta. ¿Para qué pierdo tiempo en saludarlos? ¿Para qué pierdo el tiempo precioso que se pierde en todos los espacios mediáticos para decirles, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto de saludarlos. Yo soy Nicolás Alvarado. Ya saben quién soy, ya saben cómo se llama este espacio, ya saben que es de Heraldo Media Group, ya saben que estamos en Spotify. No me pueden decir cómo están. Yo les voy a decir de verdad cómo estoy. Es decir, es una pérdida preciosa de tiempo las salutaciones. Peor aún, saludar a los invitados. Evidentemente, no me voy a poner a saludar a los invitados porque, ¿qué creen? Ya los saludé. No los estoy viendo por primera vez cuando se materializan aquí junto a mí, sino ya nos vimos en una sala, tomamos vasitos de agua, nos maquillamos, nos preguntamos cómo estamos. Entonces, evidentemente, no voy a perder el tiempo en eso porque me parece, en general, que no hay tiempo que perder. Porque me parece en general que perdemos muchísimo tiempo en cosas que son absolutamente inútiles. Por eso mismo, hoy no le voy a preguntar a mi entrevistada sobre su condición de salud. ¿Por qué no le voy a preguntar a mi entrevistada sobre su condición de salud? Porque hay una enorme cantidad de podcasts, de entrevistas, de textos que refieren a detalle su condición de salud, la condición de salud de Samara Martínez. Samara Martínez es una mujer excepcional que se formó como periodista, que después de eso se volvió activista en defensa del derecho a la eutanasia y la principal promotora de la ley Trasciende, que es la ley que busca, pues, que los ciudadanos mexicanos tengamos derecho a terminar nuestra vida cuando lo decidamos, si padecemos una enfermedad terminal o una condición discapacitante que nos impida tener pleno uso de nuestras facultades mentales o físicas. Bueno, entonces, justamente, ¿por qué llega ahí Samara Martínez? Porque Samara Martínez tiene una enfermedad renal crónica que deriva de un diagnóstico de lupus, ha sido sometida 2 veces a trasplantes renales. Esos trasplantes en razón de lupus
no han fructificado, no le han permitido recuperar la función renal. Vive ahora conectada 10 horas al día a una máquina y eso le permite hacer una vida normal, pero esto tendrá eficacia limitada en el tiempo y en algunos años probablemente dejará de serle de utilidad la máquina y lo que ella reclama es cuando ella lo decida, cuando el costo, digamos, la carga de estar lidiando con la enfermedad sea demasiado pesada, sea displacentera, le impida vivir una vida de la calidad que ella considera que es necesario, quiere tomar la decisión de terminar su vida cuando ella lo considere pertinente y considera que todos los ciudadanos debemos tener ese derecho. Hay muchísimos podcasts al respecto. Hay dos recentísimos. Uno que se llama ¿Qué rollo? Con mi buen amigo Roy Fitz Torres. Otro que se llama Lo que no me deja dormir con mi buen amigo Salomón Chertorivsky. Búsquenlos en Spotify. Ahí Samara cuenta muy bien esta historia. Y además, últimamente se está hablando mucho de eutanasia a la luz de un caso que fue muy sonado en España y a partir de eso en el mundo de habla hispana y en el mundo todo, que es el caso de Noelia Castillo Ramos. Noelia Castillo Ramos es una ciudadana española, catalana, que fue víctima de una violación grupal, de una violación tumultuaria, que a partir de eso perdió el uso de su cuerpo, quedó parapléjica, vivía con dolor físico, vivía con dolor emocional, trató de tener la ayuda de su familia para terminar su vida, no pudo tenerla y a partir de eso inició un largo proceso judicial para tener el derecho a decidir sobre el término de su propia vida, una vida que la hacía vivir con un dolor físico y emocional insoportable y muy recientemente y después de muchas peripecias lo logró. Y esto y la coyuntura, además de que es muy posible que quede el dictamen de la ley Trasciende a finales de abril y entre ya a trabajo de comisiones y ojalá que un proceso de parlamento abierto, nos hace vivir una oportunidad extraordinaria para hablar de eutanasia y para tener una discusión que creo que es urgente tener o aún dos discusiones que creo que es urgente tener. ¿Qué vale más? ¿La vida? ¿La sacralidad de la vida? ¿O el derecho a la autodeterminación? El derecho a que cada quien decida qué hacer de su vida. Más aún, ¿qué es honrar la vida? ¿Qué es considerarla sagrada? ¿Qué es tenerla como un valor? ¿Qué vida es la que honramos? Y otra discusión que no es una discusión menor. ¿Qué pesa más a la hora de tomar una decisión sobre un cuerpo, sobre una vida? La importancia de la autonomía, es decir, de tomar nuestras propias decisiones, de enseñorearnos de nuestra propia vida, de nuestro propio cuerpo, o el mejor interés, lo que más le convenga a cada quien. ¿Cómo se determina qué es lo que más le conviene a cada quien? ¿Quién lo determina? Y esto varía en el tiempo, varía dependiendo de las competencias físicas y sobre todo mentales que presente cada cuerpo. ¿Quién tiene derecho a decidir cuál es una vida que vale la pena ser vivida? Esa es la pinche complejidad de la eutanasia y de lo que urge discutir si queremos verdaderamente honrar la vida. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast que de verdad me entusiasma mucho que revista una mayor complejidad. Espero que logrando hacerle a mi muy querida y admirada Samara Martínez preguntas que creo que no te han hecho, Samara, y lo comprendo, es decir, tu historia es una historia profundamente conmovedora, es una historia profundamente inspiradora, a partir además de tus herramientas como una profesional de la comunicación, como una periodista, has convertido tu propia historia en una narrativa que es factor de
comunicación y factor de activismo, y eso te hace una figura muy excepcional en el panorama social y ciudadano de nuestro país. Y sin embargo, yo hace mucho que tengo muchas ganas de hacerte muchas preguntas que no pasan por la anécdota, sino que pasan por procesos intelectuales y emocionales que tú has vivido. Y te hago una pregunta que, por más que he buscado, no he encontrado la respuesta. ¿Cuándo fue la primera vez que pensaste en eutanasia? Sé que tú enfermaste a los 16 años, pero no tuviste un diagnóstico hasta los 22. ¿Cuándo fue la primera vez que dije, bueno, primero que supiste que existía la eutanasia y que te pareció un tema digno de reflexión? Bien, está interesante porque uno lejano a la realidad, ¿no? De un paciente piensa que te dan el diagnóstico y es lo primero que piensas. Y la realidad es que no. Yo creo, y lo he visto en el común denominador de los pacientes, que uno hace todo lo posible y entonces cuando ya no hay más opción, entran, ¿no? Estos pensamientos, al menos en jóvenes. Es decir, hasta los 22 años tú nunca te habías detenido a pensar sobre la No, a eutanasia. ver, lo había pensado, pero de manera como muy académica, porque yo recuerdo la primera vez que lo escuché, habrá sido en la universidad, en algún trabajo que nos dejaron como de ensayo y demás. Siempre he estado a favor, ¿no? O sea, precisamente porque creo en la libre determinación, en la autonomía y en empoderarnos de nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa? O sea, fue hasta los 26, 27 que pierdo el segundo trasplante y es ahí donde me dicen, bueno, ya te encuentras en una etapa terminal, no hay más que hacer, no eres candidata a un tercer trasplante por todas tus cuestiones, obviamente, de enfermedad, porque no han funcionado. Y bueno, pues dependerás de una máquina el resto de tu vida, sabiendo que es un pronóstico reservado para la vida, es decir, que no son muchos años, ¿sí? Esto por todas las patologías que tienes. Y entonces ahí justamente, pues no, incluso menos, porque esto te estoy diciendo fue en junio del 2024. Fue la primera vez que lo veo como una opción para mí. Tú tienes ahora 29 años, si no me equivoco. Acabo de cumplir 31. Muchas felicidades. Gracias. Tienes 31 en 2024, es decir, hace dos tenías 29 años, justamente. 29, sí. Esa Acabo de es, cumplir la los 29. esa es la primera vez que te enfrentas a qué, a que podrías estar sometida a un final difícil. Sí, o sea, a pesar de que ya había tenido muchas complicaciones, obviamente, y muchas hospitalizaciones y demás, pero esa es la primera vez que ya no éramos, a ver, yo siempre he visto mi realidad como es Amara y es la enfermedad, a quien la apodo querida maldita, pero entra el factor muerte. Y entonces ahí te hace como replantearte muchas cosas, ¿no? Porque si algo es muy cierto de la idiosincrasia mexicana es que no nos gusta hablar de muerte. Y no nos gusta hablar de muerte menos cuando estás en tus 20, ¿no? O sea, lo pensamos como este futuro de cuando tengas 70, 80, 90 años. Aun cuando hay gente que muere a los 20, 30, 40 y no tiene una enfermedad terminal. Digo, yo he Claro. tenido amigos que han muerto de infartos fulminantes a los 40 y 50. O de un accidente, vaya, o sea, para mí es que está presente todos los días, pero no lo sé, igual, y tú tendrás la respuesta, ¿por qué nos creemos intocables? ¿No? Eso a mí no me va a pasar cuando a todos nos puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? Entra el factor muerte y es ahí cuando digo, pues, a ver, tengo que ser súper realista con la realidad que tengo y la realidad que tengo es, me voy a morir, como todos. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia? Que sientes que tienes un relojito, ¿sabes? Que hace como TikTok, TikTok y el tiempo lo tienes aquí. Y entonces para mí fue pensar, si a eso me voy a enfrentar, porque sí o sí va a llegar el momento, lo quiera o no, porque luego la gente piensa es que, ay, no, pues ya se cansó y ya no, ya por cobarde y ya no quiere seguir luchando. Bueno, y si así fuera, ¿qué? No, o sea, la que vive la realidad soy yo. ¿Y por qué sería cobarde no seguir luchando? Después de 15 años y la mitad de mi vida estar enfrentándome a situaciones muy fuertes, Pero a ¿no? ver, justo ahí me detengo, Ujú. porque evidentemente tú quieres seguir luchando y Sí, evidentemente has construido un nuevo sentido para tu vida. Es decir, sí. ahora tú tienes una misión política, social, cívica, que le aporta un sentido a tu vida. De Ujú. hecho, me parece que
los últimos años de tu vida han sido especialmente ricos en sentido y has hecho probablemente el trabajo más relevante de tu vida. Corrígeme si me equivoco. Sí, total. O sea, este último año ha sido eso, encauzar dolor para hacer un verdadero propósito de vida. Ok. Entonces, si tienes eso y piensas en la eutanasia, es de entrada porque vislumbras que el final no va a ser rápido y no va a ser fácil. Claro. Para una persona que tiene tu diagnóstico, que padece enfermedad renal crónica y que esa enfermedad renal crónica está aparejada con un cuadro de lupus, ¿cuál es el escenario que temes? Eso es lo primero. Es decir, ¿qué te hace pensar que hay un momento en que vas a preferir terminar tu vida a que la enfermedad siga su curso y seguir combatiéndola o ya no combatiéndola porque ya no se puede? Bueno, uno, porque lo he visto con mis compañeros que hoy ya no están, Que tienen el mismo, que tuvieron que el mismo tuvieron el mismo diagnóstico. diagnóstico solo de insuficiencia renal. Okay. Es raro encontrar diagnósticos en donde desafortunadamente haya lupus e insuficiencia renal y bueno, otros padecimientos que tengo. Pues digo, lo he visto, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? La máquina se va llevando partecitas de ti poco a poco, deja de funcionar La el máquina peritoneal, a que te conectas a la que todos me los conectas días todos los para días. dializarte. Para dializarme, no para curarme, simplemente para hacer una función en específico, que es sacar las toxinas, cosa que, pues, como mis riñones no funcionan, no hace naturalmente. ¿Qué pasa? Esto se hace con una membrana que tenemos en el abdomen, que obviamente no está hecha para que se esté estirando y encogiendo y demás. Hay un uso, ¿no? Y un tiempo de vida de esa membrana, que es a un aproximado de 5 años. La ciencia lo dice, o sea, está el promedio, cualquiera puede checar el índice de esto. Y hay quien aguanta más y hay quien aguanta Hay menos. quien aguanta más y hay quien aguanta meses, ¿no? O sea, a ver, ahí sí, siempre he dicho, hay un tercer factor que es Dios, el universo, dependiendo de lo que cada uno de ustedes crea. Pues al final él tiene la decisión. Sí, o el azar. Claro, estadísticamente ahí están, ¿no? Los números. En mis condiciones, aparte vivo con algunos virus como que activos, pues esto es como el mejor panorama. ¿Qué es lo que sucede? Uno, yo ahorita hago pipí de manera normal, pero estuve, por ejemplo, 2 años sin orinar. ¿Qué pasa? Te empiezas a hinchar, hasta que el agua se te puede ir a los pulmones y puedes morir ahogado por tu propio líquido. ¿Eso es una situación que se presenta de manera súbita? Sí, pero digo, porque te restringen tomar líquido, pero pues obviamente es difícil no tomar líquido muchos años, ¿no? Lo entiendo que sean, digo, yo estuve 2 años así y fue muy difícil. Otra cuestión, tienes pues un foco de infección, porque hay un tubo, una manguera que sale del abdomen que obviamente no pertenece al cuerpo, y si eso se llega a infectar, te da algo que se llama peritonitis y se acaba la membrana. No es algo que se pueda reconstruir, no es algo que puedas volver a utilizar. Y entonces la opción sería hemodiálisis. Yo ya pasé 2 años en hemodiálisis, pero ya no soy candidata a hemodiálisis porque no tengo accesos vasculares. ¿Me explico? O sea, mis recursos están agotados. Entonces, ¿qué pasaría? Pues morir de manera lenta y sí, pues en sufrimiento y agonía intoxicada. ¿Qué pasa cuando no desechamos las toxinas? Las toxinas se esparcen por todo el cuerpo llegando al cerebro. Y entonces empiezas pues, a desconocerte. Puede ser violento, hay personas que son violentas, hay personas que al estar intoxicadas por completo, pues imagínate, el cuerpo se empieza, lo siento por la expresión, pero a pudrir por dentro. Probablemente muchos de ustedes no han visto a un paciente que se muera conectado a una máquina, pero yo lo he visto, que les da ahí hipotensión y ahí se quedan. Y es horrible, Nicolás. Yo me explico y son pacientes que ya no querían, pero que esa es a lo que se nos obliga. ¿Por qué tenemos que ser obligados a llegar a ese punto para decir, ay, no, sí, es que era muy fuerte lo que vivía todos los días? Yo creo que tras años hay un punto en el que uno de manera muy individual, esto puede variar en pacientes, así como hay pacientes que dicen, no, pues si yo aquí tengo que estar 10 años, 15, los estaré y es súper respetable. Pero hay otros pacientes que no. Yo me pregunto, un señor de 75, 80 años que no quiera depender de una máquina porque ya vivió, ¿por qué tendría que hacerlo? A ver, voy por partes. Empiezo por el cuadro de una persona como tú, que eres joven. Ujú. Me imagino que en algún momento tú vas a tener una señal de que, digamos, entraste en un proceso irreversible y ya inconquistable, y eso es lo que te hará tomar la decisión. Yo tengo dos muy puntuales. ¿Cuáles son?
El día que deje de volver a hacer pipí, ese es uno. O espero que no, y por eso me cuido mucho, que me dé una peritonitis. Esos son mis 2 no negociables. Bueno, la peritonitis es un cuadro agudo, ese digamos es muy claramente identificable. Claro. El hecho de dejar de hacer pipí, me imagino que no es dejar de hacer pipí un día. Eso No, supongo que te de ha por de vida. pasar a veces, o sea, que tengas un diagnóstico que te digan ya no es posible, digamos. Es que no es por ejemplo, yo sé que voy a dejar de orinar. Ahorita tengo el riñón trasplantado, el último, no sirve para eliminar toxinas, pero me devolvió la función de hacer pipí. Le queda 9%. Ese 9%, bueno, pues va a llegar un cero en donde ya ni una gotita salga, ¿sí? Y eso pasa porque así me pasó en hemodiálisis. Simplemente empiezas a disminuir tu orina. Yo todas las semanas me mido mi orina y sobre eso sé cuánto líquido tomar. Entonces va a llegar un momento en que eso sea cero. Y ese cero, yo ya lo viví, no quiero volver a pasar por eso. Es decir, eso supone malestar. Supone cero ingesta de líquidos. A mí en lo personal, mentalmente, pues, vives deshidratado. Eso es fuerte Te para... sientes débil. Te sientes débil, sientes, la gente cree que no te da sed, te da el triple de sed, obviamente. Lo único que quieres, o al menos yo pensaba, era tomar agua, tomar agua, tomar agua. Me imagino que tu función cognitiva estando deshidratado tampoco es Pues no es la buena. mejor, fíjate que no es la mejor. Puede variar de cada paciente, yo hablo de mi punto en muy particular, pero aparte, yo no puedo y no tengo las palabras para explicarte lo que es no poder tomar líquido. Porque es líquido, Nico. O sea, entiendo que te quiten la dona, el chocolate, los cereales, pero líquido es una ansiedad horrible. O sea, y no quiero volver a pasar por eso. Y esos son mis 2 no negociables. Me puede aguantar 3 años, me puede aguantar 1 año, no sé. Ahora, tú dices esos son tus no negociables. Eso significa que hay personas, en tu caso o en casos similares, que tienen unos no negociables que aparecen antes que los tuyos y unas personas que tienen unos que aparecen después de los tuyos. Sí, 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 hay personas que he conocido que les dan el diagnóstico y desde entrada dicen: "Ah, no, yo no he conectado una máquina, no". Y no toman la terapia y en menos de 1 mes mueren intoxicados. Y es respetable. Y es respetable porque es su decisión, ¿no? Y hay personas que tienen un no negociable que está más lejos que el tuyo. Sí, o sea, de, pues, aguantar. Yo conozco personas que llevan 20 años conectados a una máquina, que igual solo tienen insuficiencia renal y, pues, es respetable también, ¿no? Quizá tienen más fortaleza que yo, ¿no? ¿Por qué esa vida a ti no te parecería que merecería ser vivida? Porque sufres mucho, sufres bastante. Yo ya viví, o sea, todos los contextos que se puedan vivir en mi enfermedad. Y además de ser muy difícil, no es una vida rentable económicamente. Es una vida muy cara en donde sales y entras de hospitales, en donde a mí al menos me quita mucho mi paz el no poder hacer incluso cosas tan normales como lo es incluso bañarte, ir al baño y pues estar suprimido de algo que siempre se nos enseña que hay que hacer, que es hidratarnos Es decir, con agua. para ti también la mayor dependencia aminora tu calidad de vida y tienes también, digamos, ahora necesitas ayuda, me imagino, Claro. es decir, tienes que, viajas, etcétera, estás en la Ciudad de México, que no es tu ciudad de residencia, tienes que viajar acompañada, tienes que trasladar la máquina, me imagino que supone gastos importantes para ti, para tu familia, tu enfermedad, pero también hay un límite a lo que les puedes, si quieres, pedir a los demás, me imagino. Sí, y para parte de mi concepto de dignidad, ¿no? O sea, el que alguien más te bañe, el que alguien más te limpie, no sé, al menos a esta edad, yo creo que a todas las edades, ¿no? Pero no es fácil, ya he estado ahí 3 veces en mi vida. Y entonces yo lo veo que por dignidad y por el amor que le tengo a mi cuerpo y el respeto, porque he aguantado muchas cosas que no solo en lo físico, también en lo emocional, una persona las transcurre, yo creo que en sus 70 años de vida, ¿no? A mí me Esta no es una conversación habitual con alguien no, de tu edad, digo, ni siquiera de la obviamente mía, no, que tengo 50, pero no es una conversación habitual con alguien de tu edad. obviamente no, ¿no? Entonces, mm, sí, esto, o sea, muy importante, esto es súper en lo particular.
Pero, pues, me ha tocado muchos duelos y vivir muchas cosas en un corto tiempo de vida, se podría decir así, y estoy bien con ello, y es la realidad que me tocó vivir. Pero si yo ya he visto esa parte de la crueldad de la enfermedad, ¿por qué se me va a hacer obligada a volverla a vivir? Yo preguntaría. A mí hay algo que me produce además una enorme fascinación del argumento que descalifica la eutanasia y que me ha, digamos, es una reflexión que me has detonado tú. Es decir, hay muchas personas que son religiosas, me imagino que tú no lo eres y tu familia no lo es, No. bueno, yo tampoco. Conozco muchas personas religiosas y algunas son hasta cercanas a mí, me Sí, parece de lo claro. más respetable, pero lo que digo yo es, bueno, a ellos les parece que la vida es sagrada. ¿Por qué la vida sería sagrada? Supongamos que son incluso creacionistas, Ujú, porque es un constructo divino, porque es ujú, una obra de Dios. No estoy de acuerdo, pero se las compro. Como dicen los abogados, supongamos sin conceder que es una obra de Dios. ujú. Bueno, los ventiladores no son una obra de Dios, las máquinas de diálisis no son una obra de Dios, son inventos de la tecnología humana. ¿En qué sentido estaríamos respetando la obra de Dios, manteniendo con vida a una persona de manera artificial? Porque en la Edad Media o en el Renacimiento, pues la gente moría mucho más joven porque no había tecnología y no había medicina para alargarle la vida. En cierto sentido, lo que nosotros hacemos para mantener a una persona con vida está atentando contra si la vida es un don divino, Dios, y si la vida es un fenómeno de la naturaleza, contra la naturaleza. ¿No es incluso en la propia cosmovisión cristiana un contrasentido querer mantener con vida a una persona más allá de lo que la vida misma está determinando? Claro, porque interfieren en procesos divinos, vamos a decirlo así, O naturales, o vamos a naturales, decirlo vamos a más en decirlo, nuestro léxico. claro, con, pues sí, cuestiones obviamente generadas, porque a ver, si no existieran esas cosas que yo sé que muchos van a salir, pues sí, pero agradece que la tienes, sí, a ver, yo lo agradezco a cabalidad, pero eso, ahora sí que no es que sea una obligación, ¿me explico? Y si eso no existiera, pues yo sé que en menos de un mes yo ya no estaría aquí, ¿no? Como muchas personas que tristemente no tienen el acceso a atenderse y en menos de un mes mueren intoxicadas. Yo te puedo decir, ni siquiera supieron que tenían enfermedad renal y se las llevó y pues igual y pues, el cuerpo claudicó, les dio un paro porque todo por dentro se intoxicó y ya está. Causa de muerte, un paro cardíaco. Provocado quizá por un problema fuerte que traía, pero nunca lo supo, ¿no? Por la mala atención del sistema de salud que incluso tenemos. En esta cuestión, pues sí, es interferir, ¿no? Contra lo conocido como ortonasia, que es dejar que la enfermedad avance con el curso natural, sin la interferencia humana. Y también usando el lenguaje, ¿no? En especial de los mandamientos católicos, pues el no respetar las decisiones, ahí yo me pregunto siempre, pues ¿dónde está el amor al prójimo? Porque al prójimo no es nada más al prójimo que profesa igual que tú, es al prójimo universal. Al final de cuentas, esta no es una ley que a ti te imponga. Oye, si te enfermas y te dan un diagnóstico así, vas a tener. No, no, no. Si tú, por tus profesiones, por tus creencias, decides, bueno, pues, aguantar a veces el sacrilegio de lo que es un cáncer metastásico, una enfermedad crónica, terminal, pues adelante, ¿no? Porque Si quizá, la ley no es prescriptiva. no, claro, pero habrá personas que querramos ejercer nuestro derecho de decir, ejemplo, Alzheimer. Tú sabes cómo terminan las personas con Alzheimer y hasta la fecha no hay cómo detenerlo. ¿Por qué no? Si alguien dice, bueno, me acaban de diagnosticar Alzheimer, yo no quiero, no va a haber un momento en que no me dé cuenta del deterioro de la enfermedad y decido tomar la decisión antes de, ¿por qué no? Eso lleva también a una discusión fascinante. Es Ujú, decir, yo te lo digo aquí, yo he estado cerca del Alzheimer, mi suegra tuvo Alzheimer y vivía con nosotros, es decir, conozco muy bien el cuadro, sé muy bien que yo no quiero vivir lo que ella vivió al final. Lo claro. sé de primera, bueno, de segunda mano, pero muy Ujú, cercana, digamos. Ella no la pasaba mal. El asunto es que no pasándola mal, no era totalmente autónoma. Es decir,
pues no estaba en pleno uso de sus facultades mentales ya, porque tenía un deterioro cognitivo. Yo digo hoy, y por eso tengo firmada una voluntad anticipada, si a mí me da Alzheimer, aunque yo diga que yo estoy muy contento y que estoy a toda madre y que no me importa no poder leer, ni Ujú. ver la tele, ni acordarme de nadie, no es cierto. Hoy que estoy en pleno uso de mis facultades Toma la mentales, decisión. tomo la decisión. Si dentro de 20 años yo digo, no, yo estoy aquí muy contento sin entender nada, no me hagan caso y por eso firmo la voluntad anticipada hoy, porque eso también es lo que es importante. Uno debe de tomar esa decisión cuando está en pleno uso de sus facultades mentales, Claro. no cuando lo ha perdido. Me imagino que en tu enfermedad, ahora lo dices, si hay una infección que produzca un trastorno cognitivo, tú podrías no estar en condición de tomar la decisión en ese momento, ¿no? Así es. Entonces, ahora pues yo esas pláticas las he tenido desde el 2021, fue la primera vez que yo les dije a mis papás, si yo, que íbamos a empezar con los trasplantes. Antes, le digo, si por algo no sale bien los trasplantes y tengo que vivir conectada a una máquina por mucho tiempo, yo no quiero, ¿eh? Y quiero que se respete eso. Em, y creo que es válido, justo. Pero bueno, para eso necesitamos información, una cultura, obviamente, y mucha educación al respecto. ¿No te procuraste esos recursos? ¿Qué leíste? ¿Con quién platicaste? Es decir, no es un tema que tengamos muy presente la eutanasia. ¿Cómo te hiciste de una cultura de la eutanasia? Pues leyendo, ¿Qué estudiando, leíste? ¿Qué estudiaste? ¿A dónde fuiste? ¿A dónde se va? artículos científicos, ¿no? O sea, la verdad es que ahora digo, con internet tenemos alcance muchísimo. Yo tengo una maestría en desarrollo humano y en una de las clases también vimos como ¿Previa a tu diagnóstico? estaba, fíjate, como antes de que todo explotara. Ok. O sea, O sea, ya estás ya estaba enferma. diagnosticada, pero no de pasar a hospitales y trasplantes ni nada. Y hubo una clase que ¿Incidió, tuvimos. perdóname que te interrumpa, tu Ujú. enfermedad en que eligieras tener una maestría en desarrollo humano? No, No. no, no, para nada. Este, y entonces tuvimos una clase como de ética al inicio y al final de la vida, en torno al desarrollo humano, ¿no? De las personas. Y justo hablábamos de, a ver, la eutanasia siempre es un tema que me ha gustado, ¿no? Desde que estudiaba periodismo. ¿Por qué? Porque me parece fascinante el cómo somos muy contradictorios como sociedad, ¿no? Y eh, pasos, o sea, yo decía, bueno, ¿por qué Suiza, por ejemplo, desde 1954 lo tiene? O sea, ¿qué les hizo pensar a ellos hace muchísimo tiempo en darle la autonomía al paciente o a las personas? ¿Por qué nosotros no? Y entonces se empecé a leer de todo. Vi, o sea, te puedo asegurar, desde podcasts, artículos científicos, bueno, porque soy como muy de ciencia, pláticas con maestros bioetistas, ¿no? Sobre todo compañeros, con mi familia también. Y siempre el escenario en el posible de, a ver, si tú te llega a dar esta enfermedad, ¿no? Y dependes de algo para vivir, a sabiendas de que pues es incurable, va a llegar un momento en el que la enfermedad pueda más de ti, ¿no te gustaría tener la decisión de tu propio cuerpo? Pues la mayoría dice que sí. Hay encuestas que aseguran incluso 7 de cada 10 mexicanos está a favor de. Hay muchas películas, ¿no? Lo platicábamos un día. Mar Adentro creo que fue de las primeras Claro. y de las pioneras en, y lo vemos, ¿no? Y es un caso de la La vida escafandra y real. la mariposa. Totalmente, yo antes de ti, la habitación de al lado, ¿no? Y entonces es un tema que vemos reflejado en el arte, por ejemplo, y que vemos la película y nos parece espectacular, ¿no? Y esta historia de amor, pero en la vida real, ¿por qué somos tan egoístas? A ver, yo creo que lo que no tenemos es una cultura de la muerte, es decir, Mm. no significamos la muerte como algo que es parte inexorable de la vida. Y creo que eso es lo que hace que nos dé tantísimo miedo y casi te diría, creo que hemos manipulado la religión Claro. para hacer que diga lo que queremos que diga a partir de nuestro terror a la muerte, porque en efecto, pues si la vida es un proceso divino o natural, ¿quiénes somos nosotros para estar prolongándola artificialmente más allá de toda lógica a través de máquinas que nos están manteniendo con una subvida?
Claro. Pero le tenemos tantísimo miedo a enfrentar el hecho de que somos mortales que no hemos buscado que la religión sea nuestro escudo que nos defienda en contra de la idea de nuestra propia muerte, porque nos parece imposible de significar, nos parece inefable. ¿No es un poco eso lo que ha llevado a no legislar de la eutanasia en la mayoría de los países del mundo? Podría ser, o sea, creo que del 95% tiene que ver, pero también es que, a ver, a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, ¿ok? Pero en este podcast se hablan de esas cosas. Por favor. No nos queremos hacer responsables de muchas de las cosas que nos pasan como humanos. Entonces, siempre va a ser mucho más fácil justificar o poner las cosas en manos de un ser supremo, porque mm, nos da miedo o no nos gusta hacernos responsable. Es decir, es mucho más fácil para muchas cuestiones el, em, no sé, actúe mal, por ejemplo, le hice algo mal a otra persona y entonces es que Dios así lo quiso, pero Dios ya me está ayudando. Eso nos quita una gran responsabilidad, ¿no? Y en esta cuestión de la eutanasia es, yo así lo asumo, dejar pues hasta que Dios quiera, porque Dios es el único que da y quita vida, ¿no? Eh, para no hacernos responsable quizá de nuestras decisiones y de empoderarnos de esto. Y a mí lo que decías, lo entiendo, pero pues irónicamente en un país donde se celebra la muerte, a mí es ahí donde no se me hace sentido, ¿no? O sea, como el 2 de noviembre sí celebramos la pachanga y todo, pero cuando alguien reta al sistema, y por sistema me refiero el sistema social, el sistema médico, el sistema legislativo, prende focos rojos, ¿por qué? Por luchar por la dignidad y por la autonomía, pero pues sí, claramente digo, la religión está y pesa. Ahora, ¿qué entendemos por el concepto de vida? Lo preguntamos desde el aspecto médico, sería desde el inicio hasta el fin. Y yo siempre he dicho, pues así como se nos asiste del inicio en el nacimiento de un bebé, debería de la medicina asistirnos en el final de la vida, eh, para que se vuelva justo un proceso médico por el que una persona puede decidir. Qué bueno que hablaste del inicio de la vida, porque hay un tema, de hecho, yo acabo de leer un libro que les recomiendo mucho, que se llama Life's Dominion, no sé si lo conoces, Mm, de un abogado estadounidense que se llama Ronald Dworkin, que es en realidad un filósofo de derecho, y es un libro sobre el debate moral sobre el aborto y la eutanasia. ok, El aborto y la eutanasia son necesariamente primos, y lo pone muy bien Dworkin en el libro, porque lo que dice es: el aborto es la interrupción de la vida antes de que lo sea propiamente. ok. Y la eutanasia es la interrupción de la vida después de que ha dejado de serlo propiamente. Dworkin es un liberal, igual que tú y que yo, es Ujú. decir, él cree que la vida inicia en el nacimiento, no en la concepción, y él cree que la vida termina con la salud, con la homeostasis y no con el soplo, digamos, Él divino, está respirando. con el estar Ujú. respirando. Yo coincido con eso. Pero lo que es muy importante es, no es prescriptiva su visión como no es prescriptiva la tuya. Es decir, ¿qué sería gravísimo? Un Estado que obligara a la gente a abortar o que obligara a la gente a someterse a una eutanasia. No siendo así, es finalmente un asunto de respeto de las creencias ajenas, así como vivimos en una sociedad donde se puede ser católico, protestante, musulmán, judío o ateo, pues vivimos en una sociedad o deberíamos vivir una sociedad en donde todos tenemos las herramientas jurídicas para vivir de acuerdo a nuestras creencias y a nuestros principios si no estamos transgrediendo los de los demás, que es lo que Claro, postula fundamentalmente la ley trasciende, ¿no? totalmente. Yo entonces preguntaría, ¿por qué la gente se opone a algo que incluso en un futuro los puede beneficiar? La respuesta es simple, por falta de empatía. Pero a ver, ahí te va también una cosa que me llama mucho la atención. Tú dices que en las encuestas el 70% de las personas estamos a favor de la eutanasia. Ujú. Y en realidad, pues tengo entendido que en el Congreso, en donde tú has estado cabildeando la ley trasciende, solo hay una fracción que está mayoritariamente opuesta a la ley. No es una batalla cultural
que ya se ganó y finalmente hay una serie de atavismos como de inercias culturales que simplemente hay que acabar de derribar. Sí, sin duda alguna. A ver, el tema está, ahora que mencionabas lo de Noelia, lo trajo otra vez a la discusión. Sin embargo, digo, no ha dejado de estar desde octubre del año pasado que empezamos con esto. ¿Qué falta? Que no legislan por miedo. ¿Miedo de qué? No sé. Pero, pues tristemente piensan, digo, yo no soy política, ¿verdad? Pero no, pues no se necesita mucho en esta cuestión para llegar a lo que estoy por comentar. No estoy Que, seguro de que no seas política. bueno, en algunos temas nada más. De alguna manera que se viene periodo electoral y que si eso legislan les va a quitar votos. Sabemos que el partido con mayoría, bueno, pues sí, es un partido que tiene sus bases muy bien cimentadas en cierta parte religiosa, mal, porque vivimos en un estado laico, absolutamente. Pero yo les dije muy claro y los volteé a ver de frente y les dije, el miedo no es un buen consejero para legislar. Y entonces, qué pena y vergüenza me daría que por miedo y falta de apoyo a los derechos humanos, porque esto es y debería de ser un derecho humano totalmente, pues prioricen otros temas y no prioricen el legislar a favor de la dignidad humana y de la autonomía, ¿no? Totalmente tiene esas cuestiones, pero es un mínimo. ¿Qué pasa? Que ahorita en este monopolio, si puedo llamarlo así, de partido político que tenemos, bueno, pues hay muchas cosas que no pasan si no pasa la orden del Ejecutivo. Y entonces ese es nuestro reto, que nuestra gran amiga Claudia dé la instrucción y pueda pasar la ley. Ahora, pensándolo en términos de realpolitik, y eres lo suficientemente política para entender esto, ¿no es mejor año 2027 para ese proceso que 2026? Es decir, no sería más fácil ya que hubiera pasado la intermedia. Pues es que igual si lo hubiera hecho en 2027 sería no, bueno, nos esperamos a 2028, ¿no? A ver, ¿qué pasa? En dado caso que no llegue a pasar este año, pues nos vamos al siguiente año, o sea, no hay problema. Pero yo creo que Bueno, sí hay problema de los que no se van a ver de beneficiados los de que ello, no, entre a ver, paréntesis. claro. Y hay muchas personas, o sea, en verdad, si yo pudiera enseñarles mi bandeja, todos los días recibo mínimo un mensaje de lo esperó, no pudo más, pero hoy falleció. Alguien que estaba esperando, porque mientras que tú estás escuchando esto, nosotros estamos aquí platicando, alguien de seguro está sufriendo en un hospital muriendo. Em, Sin embargo, sé que va a pasar. Yo qué más quisiera asegurar, decir, este año, pues, tristemente las decisiones no dependen, por más trabajo político y de cabildeo que yo realice y de seminarios con expertos, y yo no logro entender cómo trabajan los políticos en nuestro país. Yo no lo logro entender, no sé si tú lo logres entender. Yo no lo logro entender. A ver, te voy a decir que depende de los escenarios. Creo que aquí hay algo que facilita las cosas para una ley como la ley trasciende, que es justamente esa hegemonía de un solo partido. Sí, Es decir, a mí no me gusta la hegemonía de un solo partido para muchas cosas, pero para esas cosas sí lo funciona bien. Sí, No ayudan los tiempos electorales. ¿Por qué? Pues porque por desgracia sabemos que aquí y en China los tiempos electorales hacen que los partidos políticos todos se corran a un centro en donde todo el mundo se mueve lo menos posible para dar, digamos, las menores señales de alarma posibles y que los electores se mantengan lo más, pues digamos, apegados posible a los partidos. Ahora, lo que creo es que tu estrategia ha sido hacer la ley irrefutable. Es decir, supongo que has cabildeado mucho con Morena y con todos los partidos, pero supongo que también lo que estás haciendo yendo a todos los podcasts, a todas las entrevistas, a todas las conferencias, a todos los actos, es hacer y publicando en redes sociales con una insistencia, digamos, como de influencer. El otro día discutíamos si eres sí. o no una influencer. Pues sí es. Lo que pasa es que no vende cremas, vende una iniciativa de ley. Esa es buena ahí. Pues sí, pero es finalmente un proceso por la cual muy no similar. pagan, ¿no? Porque por la la gente cual no cree pagan. que esto deja, pues no, No, obviamente pues uno claro lo que hace no, de amor eso al arte. te cuesta. Me cuesta mucho. Te cuesta dinero, Sí, aparte de todo. claro.
pero lo que estás haciendo es que sea ineludible el tema, ¿no? Es Claro. decir, finalmente lo que nos estás orillando a todos, a los partidos, a la sociedad, a los medios de comunicación, a la academia, es que no podamos no discutir el tema y no pronunciarnos sobre el tema. Y creo que eso, digamos, evidencia que hay una batalla cultural ganada, porque me imagino que no has recibido acres cuestionamientos al respecto, ¿no? No, hasta ahorita no hay argumento, al menos en la parte jurídica, que alguien me haya llegado y que me haya dicho, no, no hay, no existe. Pero tampoco mucho en la parte moral, ¿o sí? Fíjate que no. Y sí te puedo decir que hay un avance y se nota, ¿no? De gente que estaba al principio súper abnegada al tema y entonces ahora como que lo va entendiendo. Pero es parte justo de una estrategia de, a ver, yo no tengo que convencer a nadie, ni de mi dolor, ni del dolor de los pacientes, porque aparte, por más que lo explique, no lo vas a entender, porque no es tu realidad. Pero ¿qué sí siento que es mi trabajo y responsabilidad? Concientizar. ¿Y cómo se concientiza? Pues con la educación, ¿no? Entonces, si te fijas, es como esa estrategia de, pues les llego por aquí, les llego por acá y les llego por las noticias y les llego por la tele y por el podcast y por redes sociales y para educar y concientizar. Ya quien de plano, pues no lo vea viable, pues que sea a un lado, pero que no esa ideología nos quite el derecho a todos los que no pensamos igual. Para mí que ha sido y ha sido encantador esta manera en cómo puedo compartir la información, porque, bueno, si no es ahora, será después, pero ya tendremos, creo yo, a una parte de la sociedad educada, ¿sí? Yo lo único que pido ante mi realidad es que si el tiempo no me alcanza, pues creo que la semilla ya está súper sembrada para que entonces portavoces como lo eres tú, y como lo son muchos comunicadores y demás, Y muchos ciudadanos. claro, pues le den empuje, ¿no? Y aunque sea en memoria de, pues lo saquen avante. Porque esto yo no lo hago en lo individual, porque si hubiera sido así, pues me hubiera ido por un amparo. Y yo sé que de esa forma, con la Suprema Corte, yo lo hubiera ganado. Pero el punto aquí es dejar algo a través de esa experiencia de adversidad y ¿por qué no?, de dolor. No lo digo desde la lástima, lo digo de lo que es, de una realidad que es. Pues dejar algo que beneficie a todos, para que si el día de mañana a ti te pasa, al menos no tengas la incertidumbre de qué va a pasar el día que no me pueda mover o no tengas que ser forzado a llegar a ese punto. ¿Cómo incide sobre ti en términos personales estar metida de lleno en el tema todo el tiempo? Lo voy a separar porque el caso de Noelia vino a girar mi conversación interna, ¿sí? ¿Cómo incide en estudiar más, en estar mucho más preparada desde la cuestión de derecho para que tú me puedas poner enfrente de abogados, enfrente de doctores, enfrente de biotistas y yo saber responderle a cada uno con argumentos buenos? Entonces, ¿qué implica? Pues sí, o sea, mucho estudio, mucha preparación, pero sobre todo mucha conciencia, ¿no? Implica tener mucho estoicismo para solamente darle cabida a lo que me sume y no a lo que me reste. Lo que me quita mi paz es un no negociable para mí. Y que implica, bueno, pues realmente la aceptación desde eso, no desde la rendición. Que luego la gente piensa que es como: "Ay, pues ya te rendiste". No, simplemente acepto lo que es mi realidad, ¿no? Sin embargo, y esto sí es obviamente la primera vez que lo digo, porque es el primer podcast que vengo después de todo este tema. El caso de Noelia en España me ha traído, pues, un muy mal sabor de boca, no por el caso de ella en particular, sino por cómo ha respondido la sociedad, por cómo salen muchos discursos amarillistas, con clickbaits, con que digo, todo lo que despierta el que alguien simplemente se empodere de su cuerpo y tome una decisión. El ejemplo muy claro es 24 horas antes de que ella pasara por el proceso de eutanasia, que sale en la noticia de que va a ser esta chica, chalala. Más de 5 personas hiper mega famosas salieron a decir, no, 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 yo te ayudo, ¿cuánto dinero necesitas para no hacerlo? Y señores, esto no es un tema de dinero.
no es un tema de dinero, Es un tema de agencia. es un tema de agencia, de dignidad. O sea, ¿dónde estaban esas personas hace 2 años que sabemos de este tema? Hace 2 años que el papá le prohibió a ella y metió a abogados cristianos, cabe mencionar, para impedir su proceso. ¿Con qué derecho un padre agarra la vida de los hijos, ¿no? Y para un proceso así. Y entonces yo digo, desde el cristianismo, que es la religión que él profesa, pues ¿dónde está el amor hacia su hija si le prolongó 2 años de favor? Porque ella lo metió en 2024, ¿no? Entonces ha venido, porque la respuesta de las personas, al menos de las que no me conocían, que en su mayoría eran personas muy apegadas a la religión católica, vino a mis redes sociales a destapar lo peor de lo peor. Y entonces, sí, este fin de semana pasado es la primera vez que veo redes sociales y quedo muy decepcionada de la reacción, de cómo falta mucha educación y cómo falta mucha cultura, y también en medios de comunicación, porque se van por el lado amarillista, porque ahorita lo platicábamos antes de comenzar. ¿Cómo es posible que en un en vivo incluso me pregunten si estoy lista para morir cuando estamos hablando que es una decisión que no se cuestiona? Pero ¿qué pasa? Que eso trae likes y trae views y entonces tú conoces perfecto a los medios de comunicación. Es decir, que además lo que conozco y me preocupa todavía más es nuestra cultura. Creo que hacer esa pregunta, pues evidencia, no sé quién te la haya hecho y no me importa, pero evidencia que esa persona pues no ha pensado realmente la muerte muy a fondo. Es Claro. decir, pues si a mí me pregunta si yo estoy listo para morir, un poco sí y un poco no. Es decir, he pensado racionalmente en el asunto. Sí, sí he pensado racionalmente en el asunto porque he estado deprimido o porque he estado enfermo o porque el tema me ha interpelado filosóficamente. ¿Se está completamente listo para morir? Pues difícilmente se está completamente listo para morir. Es decir, uno va lidiando con la existencia conforme va pudiendo y siempre está listo y no listo para morir o para vivir. Es decir, Claro, así de poco definitorias son las respuestas que podemos dar los seres humanos, ¿no? porque es como, no sé, por decirte, después de una de las veces que estuve al punto de la muerte y que regresé, yo sí te puedo decir que regresé, a mí cuando abrí los ojos nadie me dijo, ¿estás lista para vivir? ¿Me explico? O sea, esa cuestión de, pues no, porque obviamente, a ver, se está listo para disfrutar la vida, pero algo que nos cuesta mucho trabajo entender es, pero ¿cómo si yo te veo llena de vida? Y a ver, y lo estoy y vivo mis días al máximo, pero entiendo mi realidad y la realidad que se me aproxima en unos años. Y entonces esto yo lo veo como pues mi seguro de vida, ¿no? Uno contrata un seguro de vida o un seguro de gastos médicos, no pensando en que mañana te vas a accidentar, pensando en que cuando pase, lo tengas. Y tú ni siquiera estás pidiendo que lo contrate todo el mundo, nomás estás pidiendo que No, exista. para quien Lo quiera lo quiera contratar. contratar, justo así. Y entonces es ahí donde yo me pregunto, ¿dónde está la polémica? Lo siento, igual mi mente es diminuta y no alcanzo a entender, ¿no? Otras lógicas de vida, puedo decirlo, pero yo respeto muchísimo la ideología y esto no se trata de imponer, simplemente se trata de tener otra opción para quien lo quiera y lo necesite. Porque por más que uno diga, no, es que si yo estuviera en esa situación, yo no lo haría. Está primero en esta situación y luego hablas del tema. Porque no es lo mismo vivir o verla en las películas o ver una situación de enfermedad fuerte y cruel como lo es los padecimientos que tengo, a que esa sea tu realidad de todos los días, Nico. Samara Martínez, ¿dónde podemos seguirte en redes sociales? En redes sociales me encuentran en Instagram como SamaraAMM, en TikTok como sam.amm, en Facebook como Samara Martínez Ley Trasciende y tenemos un change.org de Ley Trasciende. Por si gustan sumarte, pueden firmarlo. Llevamos más No, de yo no 100. lo he firmado. Pues Nico. no sabía. Hoy lo Por firmo. favor, llevamos más de 150,000 Busco Ley firmas. Trasciende en Ley change.org. trasciende en change.org, y ahí les va a salir. Y lo más importante de todo es que compartan. Siéntense a la mesa, platiquen del tema. Oye, ¿tú qué opinas? Oye, ¿ya viste? Oye, y discutan.
no hay mejor publicidad, tú lo sabes, yo lo sé, que la de boca en boca. Y para esto se necesita que todos como sociedad estemos firmes para que vean entonces el interés y el día de mañana no hay como, es que la sociedad no quiere, no, sí quiere y más que quiere lo necesita. Ahí me pueden leer en El Heraldo de México los miércoles y seguir en Nicolás Alvarado Lector en Instagram y en Threads. Les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción de El Heraldo Podcast que pueden consultar en Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer, YouTube y cualquier plataforma donde acostumbren escuchar podcasts. Y vámonos celebrando la vida, querida Claro. Samara. Y lo que nos hace celebrar la vida, yo creo que es la conciencia de que nos estamos muriendo. Quizás tú antes que yo, ni siquiera de eso estamos seguros. Ni siquiera de eso. Pero que sirva su finitud para ponerla en valor. Nos escuchamos la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.